Hello, everyone. How are you? I hope today it's that you have a lot of good things that happen to you. So, we're going to start with our first model and the introduction according to how Canvas works in terms of the application, in terms of the different activities that you have to submit. Okay, just if you have any question, don't forget to let me right now. So right here, we're going to see our PPT that we have. Okay, this one, it's going to be focused on the introduction and the first model. So, my name is Angela Garzón, and I'm going to be your English teacher for this current course. I hope that you learn. I hope that you really find those activities pretty entertaining and useful. Okay. So, the idea is that you take into account not only the models in terms of the information of the grammar info, but also that you can appropriate the vocabulary and the different things to your own learning. Okay, right here. So right there we have, which is our introduction forum, which is going to be called until the June the 12th. Don't forget, yeah, to take into account this deadline. No, no vayan a olvidar tener en cuenta como tal esta fecha. Tenemos que el foro va a estar hasta el junio 12 hasta las 7:59 AM. En este foro de introducción, la idea es que ustedes coloquen información acerca de su perfil académico y personal. Les voy a dar un ejemplo de acuerdo como yo lo tengo para que cada uno de ustedes, por favor, escriba brevemente su descripción. Pueden hacerlo tanto en inglés como en español. If you prefer to say that information in English, it's going to be wonderful to have it. So introduction forum right here, Modulus introduction forum, and right there, this one is my description. So in this part, I tell you a little bit according to me, what I do. Yeah, all the information in this part. And this one is according to my schedule and the landline if you want to contact me in any case. But it is better that you write an email instead of call me because I am just connect the most of the times. Okay, right here. Let's go back to the presentation. So in this schedule, you can see, which is our video class for today's session, and which is the first task. The first task is about getting to know divisory sense. So, in this one, vamos a enfocarnos en un tema gramatical que tiene que ver con el presente simple, pero que a nivel de contenido vamos a ver algún, alguna información acerca de unas series de televisión. Supongo que a algunos de ustedes les gusta ver ya sea películas o series porque son recursos que nos permiten no solamente reconocer, digamos que en inglés gramaticalmente, diferentes tiempos verbales, sino que a través de la trama y el contenido que tienen um, como tal, dichas historias nos permiten afianzar nuestro conocimiento como tal de una lengua extranjera. So, for this activity, you have from the June the 6th until the June the 13th. Okay, this one is the percentage according to the grade. I'm going, it's going to be graded, of course. So, according to the other task, which is characters description, so I have it from the June the 13th until June the 20th. So this one there is going to be like the second part, character description. Entonces recordemos que en la primera ustedes van a tener en cuenta información acerca de series de televisión y en la segunda descripción de algunos personajes famosos para que ustedes hagan uso del presente simple utilizando ese tiempo gramatical, el vocabulario que ustedes van a encontrar allí y todas las actividades relacionadas dentro de un formato que se llama evaluación. ¿Ok?
Finalmente tenemos el quiz. So this one there is the quiz for the first module, which is going to be from the June the 17th until the June the 24th. Okay, don't forget to take into account those dates because they are pretty important for you that you send all the information on time. So this one is the percentage according to each of them, if you want to see it. Okay. So here, ¿cuál es el objetivo como tal de este curso y de este primer módulo? Que ustedes provean información personal, interactúen con todos los videos que ustedes van a encontrar allí, los audios, ejercicios de escritura, de selección múltiple, okay? So to provide us for personal information to interact with people through the development of a video presentation, of course, that you create like different things, but also that you may use of adjectives and a specific vocabulary in order to describe a person physically by means of a written report. So, personal pronouns. This part is so easy to understand, yes, but it's important that you remember the meaning of them into Spanish, but also how to use them in the appropriate way. First person singular, second person singular, third person singular, first person plural, second person plural, third person plural. So we have I, you, he, she, it, we, you, they. Right here is the translation into Spanish of each of them. So this part is so easy to understand, right? Okay, the verb to be. The verb to be is a pretty cliche or like a topic which is pretty common to use. Why? Because the most of the times when we are talking, when we are describing something, we used to do this description using the simple present. But also, of course, there are other topics that we are going to study later on. So, el verbo to be en presente tiene dos usos específicos. Tenemos el uso del ser o del estar. Vamos a ver unos ejemplos para que ustedes tengan un poco más de claridad frente a esa temática. Tal vez algunos de ustedes ya reconocen este tiempo gramatical y el uso del mismo, pero para otros puede ser un tema nuevo para que ustedes comprendan cuál es la forma correcta en que van a ubicar cada una de las palabras dentro de los enunciados. So, the first example, I am a lawyer. Okay, sorry. I am a lawyer. In this part, we have the subject, the verb to be right here, and the complement. Okay? For the second one, she is the star of the movie. Right there, we have the verb to be. Recordemos que siempre que estamos refiriéndonos a un objeto en singular, tenemos que hacer uso del a, que hace referencia a un sustantivo, just in the singular way. En este caso tenemos el de porque es un artículo definido. Decimos que es la estrella de la película. Estamos mencionando algún tipo de característica sobre la cual ya conocemos. Es decir, ella es la estrella. So we know who the person is. The children are sons of Markham. In this part, we don't care about the article, just we mention like they are sons of Marco. It's the relation between the children and Marco. Ahora el verbo to be también de la misma manera conjugado, pero con una connotación o significado un poco diferente. Tenemos he is at work. We are in the zoo. Paul is ill. He is at work right here, as you can see. So we have this information that you refer to a person, it's doing like something. Ah, he's working. We are in the zoo. So we really want to express what the play is at the moment you are referring to this situation. And Paul is ill, which is something emotionally describing according to this person. Okay, the affirmative form. So we have here the pronoun or the verb to be because we're going to see different examples, not only in the affirmative form, but also in negative and in questions. For the verb to be, right here in negative and the complement. So focus on this. First of all, I'm going to read like each of these sentences and I'm going to explain a little bit according to them. So for the pronoun, we have I, the verb to be, which is am,
and the complement at home. This one is a positive statement. As you can see right here, we are just mentioning the place when this person is. I am at home right here. Yes, we can say at home. We can say in here, in my house, because we are referring to the first person, which is the speaker. The second one, you are not excited or you aren't excited. So in this case, the negative one of course, we just change this complement. This one is a noun, but this is an adjective. Estamos expresando acá un adjetivo, una cualidad que hace referencia al estado emocional de esta persona, que esa persona nos dicen que no está emocional. Is he an artist? There is a mistake right here. Just look at it. Is he an artist? Yes, he is, or no, he isn't. It depends on the information we really want to express, right? En este caso, cuando estamos hablando del verbo to be en la forma positiva, lo que vamos a hacer es que vamos a enfocarnos en este contexto, primero en el verbo to be conjugado y luego en el sujeto. So she is a professional. Okay, we're just mentioning something positive. We use a because in this part is a noun, yes, or is not an adjective as we have right here. That's why it is necessary to use this article, undefinite article. It is not a new computer. We have to mention also the article because this noun is singular. Are you glad? Okay, this word is a question. As you consider here, we have the verb to be, then we have the subject, and finally the complement. How we can answer this question? ¿Cómo podemos nosotros responder a esta pregunta? Si alguno de ustedes en este momento está participando, por favor los invito a que conteste para nosotros digamos que ir interactuando un poco más y conocer qué tipo de respuesta ustedes tendrían de acuerdo a la pregunta número 2. Are you glad? Okay. For this one, you can say yes, I am, no, I'm not. Recordemos que no vamos a responder con el you, porque si hacemos esa pregunta indica que vamos a hacer a otra persona. Esa persona va a responder en primera persona. Yes, I am, or no, I'm not. It depends. So we are in the college. We It's a positive statement, of course, and just we are taking into account the grammar structure. And they are not friendly. We are just mentioning an adjective. Recordemos que siempre, antecediendo a los adjetivos, no vamos a poner ningún artículo, right? Solamente cuando dentro del complemento tenemos otro sustantivo o pronombre. Okay? I hope this information is clear for you. So if you have any questions, don't forget right now to write a message for me and participate in this video class. Okay, right here. This one is a fabulous topic. I really like to talk about it, and I hope you do as well. TV series is a pretty familiar topic that most of you maybe you really like to watch or you really like to talk about. Tenemos dentro de este tema o este contenido, las series de televisión junto con las películas es un tipo de actividad que usualmente todas las personas accedemos de alguna manera u otra. Algunas personas dicen, sí, me encantan ver las series de televisión, otros dicen, no, prefiero ver películas. Dependiendo de nuestros gustos, nosotros lo hacemos y tenemos de alguna manera algún tipo de frecuencia con el cual solemos ver estas como tal we can say that those just TV series or movies depends of the moment. I'm going to ask you some questions, so you're going to think about yourself. What are your answers in regards to them? Entonces los voy a invitar para que ustedes puedan responder a las siguientes preguntas teniendo en cuenta la experiencia de cada una de ustedes. So the first one is, what kind of programs do you like to watch on TV? Right? I like to watch. What could you tell me according to it? Oh,
I really like to watch, for example, movies, or I really like to watch TV series, yes, horror TV series, comedy TV series, comedy movies, horror movies, drama movies. It depends about you, right? Okay. Recordemos acá en este caso, como estamos haciendo la estructura gramatical, este es un presente simple, donde nosotros aludimos al W question en primera medida, porque queremos tener alguna información específica de acuerdo a un tema. Luego tenemos aquí el complemento de esta parte, what kind of programs or what kind of series. And right here we have the auxiliary do, but it changes if you really want to express or to refer to another subject, like she or he. You can use does with she or he or it, third person. Then the main verb and then the complement, ¿ok? What kind of programs? Si en ese caso nos están preguntando qué tipo de programas, podemos decir qué películas, o podemos decir que nos gusta ver las noticias, programas acerca de la historia. It depends. So I like to watch history programs. I like to watch soap operas, novelas. I like to watch movies or films, yes. Or I like to watch, we can say, competition programs. It depends about you. So the second question is more specific. What kind of series do you like or dislike watching? I like watching comedy series, for example, or horror series. Dislike. What could you tell me according to it? Or maybe, oh, I dislike watching horror series because I used to cry or I used to scare when I watch them. So that's why I prefer to say no. I don't want to see them. Okay. So the third one is, what do you usually do while watching TV? So here, taking into account the grammar connotation, yes, to use in regards to questions, but also right here we have the positive statement. Entonces tenemos, what do you usually do while watching TV? ¿Qué usualmente ustedes hacen mientras ven televisión? Algunos dicen, no, yo usualmente como. So, vamos a mencionar el tipo de comida específico. O yo usualmente voy mandando mensajes de texto mientras veo televisión y así sucesivamente. Cada uno de nosotros puede tener un tipo de actividad un poco tal vez común o no, dependiendo de nuestros gustos. So, I usually eat while watching TV, for example. What kind of food I usually eat? For instance, I really want to eat maybe sweets or chocolates or sometimes fast food like hot dog or hamburger or something like that. When and where do you prefer to watch movies or series? Yeah, when and where. What's the difference between when and where? Where is referred to time, cuánto, and where to the place, dónde. So I prefer to watch movies. You can say on the weekends, on Sundays, on Saturday afternoon. ¿Qué día generalmente ustedes prefieren ver una película, una serie? Algunos de ustedes dirán, no, los fines de semana, o el viernes en la noche, el sábado en la tarde, dependiendo de nuestros gustos, por supuesto. O en el caso que veamos series. Yeah, it depends about you and where. Some people say, I prefer to watch movies at home, but other person could say, no, I prefer to watch series, for instance, in my mother's house. Yeah, or there is maybe a specific place of you really want to mention just a specific location in your house. It's okay, you can do it. For example, some people say, I prefer to watch series in my bedroom. Yes, it is more in a specific place in your house or in your apartment, in the place you live in. Okay. Here, if there is any question, you can tell me, yes, anything that you really want to mention right there. Recordemos que dentro de el módulo 1 ustedes van a encontrar cierta información
y tienen que tener en cuenta cierto vocabulario. So here, right here is the vocabulary about family. Right there, you can see a lot of words. I'm going to explain a little bit according to that. Remember, parents, padres. So mother and father, children. Recordemos que children es el plural de niños. It could be the son for the male and the daughter for the female. Siblings, sister and brother, hermanos en plural. Entonces, estas tres palabras son palabras que son irregulares, que están en plural para hacer referencia tanto al sexo masculino o femenino. En este caso ya vamos un poco más en detalle, al igual que los ejemplos que tenemos acá. So, grandmother, grandfather, granddaughter, grandson, aunt, uncle, cousin, nephew, and niece, right? All of them. Mother-in-law, father-in-law, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, sister-in-law, boyfriend, and girlfriend. En este caso, todas esas palabras hacen referencia a la relación que nosotros tenemos, ya sea con nuestra pareja. Entonces, en este caso, podemos decir que la familia de mi novio o la familia de mi esposo, es decir, en este caso sería la suegra, en este caso sería la cuñada y así sucesivamente. Okay? So the family, okay, and another we can say names according to the relation a person has with other. Half brother, half sister, stepmother, stepfather, stepbrother, stepsister, stepson, and stepdaughter. Entonces, medio hermano, una media hermana, la madrastra, padrastro y así sucesivamente. Entonces hay una relación, pero es un poco más lejana. Okay, this one is the vocabulary according to family. Don't forget just to take into account those words at the moment you are going to start making your own activities. For the physical description, it is important to take into account this question. So, what does or what does he look like or does she look like? Height, he or she is short, tall, medium height. Entonces recordemos que cuando nosotros estamos formulando una pregunta en relación con la apariencia física, tenemos que utilizar una estructura gramatical pertinente. Es importante tener en cuenta que en inglés no siempre, de hecho, digamos que la mayoría de veces no tomamos los significados literalmente, sino que vamos a tener en cuenta el contexto en la cual están utilizando cada una de las palabras y el tipo de pregunta que tenemos. En este caso, esta pregunta hace referencia a cómo se ve esa persona, es decir, cómo es físicamente, ¿m? Cómo luce. So, what does he look like? Where you can say, oh, he is medium height, okay? What does he look like? He's short and he's tall, right? Okay. Entonces recordemos la estructura gramatical. Primero tenemos el sujeto, luego el verbo to be y luego el adjetivo. En este caso es de estatura media, por eso vamos a mencionar estatura al final. Pero es una excepción. Solamente está bien con decir short or tall, depends on the person that you are referring to. So, build he or she is, we'll see. De acuerdo a nuestra construcción motora, nosotros tenemos ciertas características que definen nuestra corporalidad. En esa medida vamos a tener en cuenta cada esas dos palabras. Well built and slim, right? Acuerpado, que say well built and slim is referring to delgado o delgado. All right? Remember just the structure, the grammar order according to it. Weight. Okay. Thin or fat or chubby. Remember, esta palabra que tiene asterisco hace referencia a un tipo de palabra que no es apropiado usarla frecuentemente debido a que puede causar algunas susceptibilidades. En ese sentido, es mejor utilizar el chubby que el fat, ¿ok? So, thin
we can say flaca, and fat or chubby, can say gordo, gordito, obeso. Esa es una palabra que indica como tal el peso de la persona, pero no es una palabra que cause alguna susceptibilidad. Por eso es mejor utilizar esta que esta. Okay, don't forget it. General looks, we have here she is handsome, pretty, ugly, not very good looking. So he's handsome, she's pretty, or she's ugly, or she's not very good looking. Ugly también es otra palabra que no es apropiado utilizar. Para eso vamos a decir not very good looking, es decir, que no tiene muy buena apariencia física. Yeah? But it's okay to use this one instead of the other one. Don't forget. So pretty is referring to women, female, and handsome is referring to men, male. Okay, let's continue. When we really want to describe the size and the color about different parts of our body, it's important to take into account the following. For eyes, we have here she has big, small, brown eyes, blue eyes, green eyes. Primera medida vamos a tener en cuenta el tamaño de los ojos y posteriormente el color de los mismos. En este caso podemos decir she has big brown eyes, okay, for the first person. And the other one, she has small brown out eyes as well. So remember something, en este caso vamos a utilizar el has porque estamos hablando que ese miembro del cuerpo pertenece a esa persona. Por eso escribimos has, a diferencia del is, donde lo utilizamos para decir que es alto, es de estatura media, es de estatura baja, dependiendo la relación que nosotros hacemos. So, she has big blue eyes right here, and she has small brown eyes. First of all, the size, primero mencionamos el tamaño y luego el color. Remember the pronunciation, eyes, okay? Don't forget it. Later, we have the information about her length. Long hair, medium length hair, and he's bald, or he or she has short hair. So, in this long hair, you're referring to the size or the length, la longitud del cabello, right? Hacemos mención. It could be long, it could be medium length hair, or it could be short hair. He's bald, él es calvo, por eso no vamos a utilizar el has, sino que utilizamos el verbo to be. Hair color. So she has red hair, blonde hair, black hair. So red, look at it, blonde and black. Curly hair, straight hair, and wavy hair. So she has curly hair right here. She has straight hair and wavy hair. Recordemos que el curly hace referencia, como se mostró en la imagen, a un cabello que es ondulado, el wavy con ondas, y el straight, que es un cabello liso. Okay, perfect. Possessive pronouns, we're going to see which is the structure according to it. So, Chloe is Luisa's grandmother. Alejandra is Pedro's daughter. So, los pronombres posesivos, cuando nosotros mencionar que hay algún tipo de relación entre una persona y otra, es importante tener en cuenta lo siguiente. La relación que tiene la primera persona con esa segunda, teniendo en cuenta el orden en el que están colocadas dentro del enunciado. Aquí vamos a hacer referencia a, ella es Chloe, right? So, she is Chloe, which is the relation between Chloe and Luisa, right here. Ella es la abuela de Luisa. Alejandra is Pedro's daughter. So, Alejandra is Pedro's daughter. Que ella es la hija de él.
Entonces, siempre que tengamos este tipo de relación, vamos a utilizar si es singular, is, aquí la apóstrofe y la relación que tiene esta primera persona con la segunda. Dentro de este orden siempre lo tenemos que hacer. Entonces, para no crear confusiones, no, there is so easy to understand. Okay, right here. Vamos ahora a continuar con las tareas que ustedes deben entregar para este primer módulo, para que ustedes las tengan muy en cuenta. Entonces vamos a acceder allí a donde dice módulos. Luego vamos a mirar toda la información que tenemos. Recuerden que acá está el foro de introducción para que ustedes participen, coloquen la información. Aquí van a encontrar la introducción a esta asignatura, el plan de clase, las competencias que se desarrollan. En este caso tenemos el horario de las actividades de entrega y vamos con el primer módulo. So, first module, TV Service. En esta parte está el PDF cargado del módulo número 1. Algún, allí que vamos a encontrar más ejemplos en relación con los tiempos gramaticales mencionados anteriormente. Infografías, les voy a mostrar algunas de ellas para que ustedes que contienen información un poco más descriptiva de lo que ya vimos, en este caso el orden de los adjetivos. Entonces, dentro de los enunciados, y primero se debe mencionar el tamaño o el color o la longitud, dependiendo sobre lo que cual nosotros estemos hablando. Entonces, aquí ustedes van a poder visualizar como tal dicha información. En el momento en que no cargue como ahora la página, archivo que está montado como un PDF. Here. Okay, let's see what is happening. Okay, let's see. Módulos, de esta manera vamos a volver a cargar la página. Well, later you can see the information about it. Sorry about that, but I don't know what's going on. So, tenemos tres infografías. Recordemos que ustedes van a encontrar información relevante y pertinente de acuerdo al tema gramatical que nosotros estemos trabajando. En este caso, y también algunos ejemplos con el presente simple. Entonces, para que ustedes visualicen allí dentro de la unidad. Posteriormente, cuando nosotros vamos a módulos, podemos encontrar la primera tarea. Entonces, esta primera tarea vamos a mirar en qué consiste, cuál es la fecha de entrega. Como ustedes lo habían visto anteriormente, tenemos allí alguna información acerca de Getting to Know TV Series and Sounds. So, what is the idea according to this task, according to it? So, you're going to focus on algunas series de televisión. La idea es que ustedes completen un ejercicio teniendo en cuenta la selección múltiple. So, este va a ser el tipo de respuesta a nivel general que van a encontrar en dicho ejercicio. Posteriormente, tenemos allí el character description, que hace referencia también a ejercicios donde ustedes deben escribir espacios, hacer la relación entre dos columnas, tal vez escuchar un listening y completar dicha información. Y finalmente, el quiz del módulo 1 que tiene estas fechas. Algo muy importante para mencionarles que ustedes tengan en cuenta cada una de estas actividades para sí mismo
abordarlas en el momento necesario, que el envío sea programado anteriormente la fecha límite de la actividad. Recuerden que si tienen alguna pregunta, inquietud, surge algún tipo de problema, es importante que ustedes escriban un email anteriormente para luego poder recibir el trabajo. Son máximo 3 días para que ustedes hagan uso de este tiempo y pueden comunicarse conmigo. Sin embargo, si la actividad no es entregada dentro de la fecha límite por alguna eventualidad, se envía un poco después, esta será calificada sobre 4. Okay? Some information that you really take care and see how it works. Okay. Acá tenemos las 3 actividades que se califican, que siempre las van a encontrar dentro de la plataforma right here. Acá van a encontrar la primera videoclase para que ustedes observen si tienen más preguntas, right? Las referencias, algún tipo de libros a los que ustedes pueden acceder, material complementario también nos ofrece información importante para que ustedes puedan repasar o reforzar ciertos temas. So, how to improve your pronunciation and the English pronunciation with some guidelines. The infographics about adjectives, order, family vocabulary, and the bats family tree. Okay? So, getting to know TV series and science, right there, tenemos aquí las fechas. Siempre en la parte de abajo ustedes van a encontrar la fecha límite de cada una de las actividades. Sin embargo, en el cronograma ustedes también lo pueden encontrar. Ok, entonces vamos a dejar esto acá para que ustedes por favor revisen cada una de ellas. Mm, lo importante que tengan en cuenta es el tiempo que ustedes deben dedicar. Es decir, esa actividad tiene una duración de 4 horas. Es importante que ustedes se tomen el tiempo, todo el tiempo que ustedes necesiten, el tiempo suficiente para trabajar dentro de cada uno de los ejercicios y pues logran obtener la mejor nota, ¿ya? Vemos que algunas veces de pronto por el afán se hacen las tareas un poco más rápido y luego pues no se puede habilitar otro intento para lo mismo. Entonces, remember that all words developed after the deadline or the second time are graded over 4. Entonces, todos los trabajos que son desarrollados después de la fecha límite o enviados por segunda vez van a ser calificados sobre 4. Aquí van a tener en cuenta que tienen que identificar vocabulario, expresiones básicas, roles de individuos a través del análisis de distintas series de televisión para reconocer situaciones cotidianas en una lengua extranjera. So right there, you're going to find 25 questions. According to each of them, it has like 0.2 points over 5. Those are the keywords and right there. So right here, I'm going to show you where you're going to find. Acá en la vista previa, ustedes van a encontrar las preguntas las cuales deben contestar. Entonces, para que ustedes tomen el tiempo necesario para acceder a cada una de finish. La red, bueno, no funcionó bastante bien para mostrarles en detalle cada una de las actividades. Sin embargo, allí ustedes van a encontrar la descripción, los pasos que deben seguir para desarrollarlas. Okay, have a great day. And if you have any question, don't forget to contact me by email. Okay, have a great day. Bye bye.